fosforescentes para esta noche. Y en la zona de contención justamente la ubicación de Miguel Paniagua. En marcha y ya se juega Guaraní Guaireña por la Copa Paraguay, es la Copa de Todos. Viene Richard Prieto. Centro de Prieto de cabeza y se arroja y se queda Servín con esa pelota. Bernardo Romeo y va el picante. La pausa se frenó. Viste Romeo de cabeza Barceló y al córner Servín. Se lamenta el Facu. Estuvo cerca el conjunto legendario. Disputando que está teniendo justamente ahora el equipo de Guaraní. Aquí está Steven Moreira. Moreira que va esperando Barceló. Moreira y esta puede ser. Escapó Moreira. Barceló que no cierra. Y está Bernardo Romeo. Increíble. Servín la mandó al córner, pero no te puedo creer. Primero Facu Barceló, después y sí, la cara de Romeo lo dice todo. Con el picante va Bernardo Romeo, amaga Romeo, juega Romeo, se viene Gallardo encima del arco de Servín. Llega Guaraní, propone, pero no es contundente. Recibe, levanta la cabeza y juega. Va para el picante. Bernardo Romeo, Guaraní que busca su gol y esta puede ser. Centro de Romeo, Barceló que la peina. Le pega, Gallardo se desvió. Y va la pelota para que juegue Raúl Cáceres. Cerca del palo derecho, casi marca un golazo Raúl. Se metió como un atacante más. Sacó el disparo y así de aire. Jugándola para Barceló que pivotea y va Prieto, va Richard, continúa Prieto, muy buena conducción por el medio de Romeo, picando Gallardo, ahí va Prieto, qué bien que lo hizo, qué bien que escapó, lindo Prieto, Prieto que va a pedir una mano, penal para el conjunto legendario, qué bien que la hizo Prieto, un autopase brutal. Junto con el lateral y cuando puntea nuevamente se vuelve a encontrar con Páez, hay una duda, me parece, el árbitro de terminar de cobrar el penal. Pero se disipa todo con el gesto de Prieto. Lo presiona rápidamente. El árbitro cobra el penal. Fue penal acá en el enganche. Va directamente al brazo. ¿No fue de apoyo? Sobre 7 minutos, 8 ya del segundo tiempo. Barceló que va. Barceló. ¡Gol! 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 Guaraní de penal, Facu Barceló pone el 1-0 aquí en la Toldería tras una acción fantástica de Richard Prieto. Se encuentra con el penal a puro fútbol y Barceló concreta, Barceló convierte 1-0 aquí en la Toldería. Por dentro ahora tiene descarga en la zona ofensiva. ¡Epa! Pedían una falta. Sentido Prieto. Y lo presionan al árbitro. La falta fue de Jorge González. A ver si el cuarto o el asistente 1, Darío Gaona, también interviene para dar luz a la acción al árbitro, que parece no vio la jugada. Me da la sensación que el intercomunicador es el que... Sí, roja para González. Va la pelota. Va la pelota, me parece no que lo ve, no lo ve y lo agarra. Y no tiene ningún gesto de meter la plancha sobre el jugador de Guaraní, porque después de ir a la pelota intenta sacar el pie. Está esperando su momento. Le eleva Martín Rodríguez. Despecho Miguel Benítez. Pica y va Prieto. Prieto que va. Segundo en camino y esta puede ser. Se viene Prieto. Desvío Servín. La tapó Servín. Llegó bien Prieto. Otra vez para Bernardo Romeo. Continúa Romeo. Para el legendario. Para Guaraní. Gallardo que mete la pelota. Muy bien. Picante. Va a ser un golazo. El picante que va. ¡Gol! 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 De Guaraní que llega al segundo. Bernardo Romeo Benítez. Magistral, una obra de arte para que Guaraní concrete el segundo. Bernardo Romeo. Imaginación total para recibir, elevarla así. Bienvenido fútbol. Está en la cancha Bernardo Romeo. ¡Qué jugador!
como la hizo, dibujó Bernardo Romeo y así el legendario amplía la ventaja aquí en la Toldería, inspirado, pasando por un gran momento en lo personal, Bernardo Romeo Benítez. De Martínez, pero todavía falta, vamos a ver cómo. Va para el Toro, está palo, Pereira, la primera pelota, Barceló, Servín, la primera pelota del Toro Pereira. Esperando Barceló cuando el juez del partido marcó el final del compromiso aquí en la Toldería por Copa Paraguay. Lo ha ganado Guaraní con total autoría, jugando un fútbol atractivo.